Bienvenidos a otra transmisión de Karen TV, el canal del comercio exterior en México. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Magno Lecona Ruiz, director para Latinoamérica y el Caribe de HPH. Jorge, bienvenido a la Casa de los Agentes Aduanales, más ahora en este año que estamos celebrando el centenario de la figura del agente aduanal. Es un honor para nosotros tener al director de las terminales portuarias que manejan los contenedores en México. Bienvenido nuevamente. Al contrario, el honor es para mí. Siempre muy contento de estar de cerca con los agentes aduanales y sobre todo en sus oficinas principales en la Ciudad de México. Gracias, Jorge. Pues la idea es platicar un poco sobre la ampliación o el nuevo puerto de Veracruz, pero bueno, creo que antes de meternos a lo que es el nuevo puerto de Veracruz, creo que valdría la pena que nos platicaras un poquito qué es Hutchison Ports, dónde están instalados, cuáles son sus actividades principales. Sí, la empresa que yo represento en Latinoamérica y el Caribe es una empresa basada en Hong Kong. Hace muchas actividades productivas, pero en mi caso yo pertenezco a la división de puertos. Hutchison es el operador más grande de todo el mundo, operando en prácticamente los 5 continentes, 52 terminales alrededor del mundo y manejando aproximadamente 750 millones de contenedores al año. Sí, y bueno, en México tenemos el gusto de que Hutchison Ports maneja 4 terminales en el país, ¿no me equivoco? Sí, tenemos presencia en Ensenada, en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas y orgullosamente como la primera operación en Veracruz. Manejamos la terminal de contenedores del puerto de Veracruz. Pues sí, la experiencia de Hutchison Ports en México es muy amplia. Manejan las terminales, como ya dijo Jorge, y las principales por los nombres son Icabe en Veracruz y Timsa en Manzanillo principalmente, y bueno, y la terminal de Lázaro Cárdenas, que es de reciente creación, pero que ha ido en aumento su volumen, y la de Ensenada, que es de cruceros principalmente, y ¿no? También y de carga. Contenedores. Sí, también carga. Jorge, gracias por ilustrarnos en qué es un poco lo que es HPH para tener una idea de la dimensión del grupo y que no son nuevos en el manejo de carga, y lo vamos a ver con la ampliación del nuevo puerto. Uh-huh. Y antes de pasar también al tema, creo que para poder entender por qué llegamos a la necesidad de un nuevo puerto, pues es necesario conocer la actualidad del puerto de Veracruz, pero yo me gustaría remontarme un poco al pasado. Sí. En 91, hace ya muchos años, sucedió un evento de gran relevancia para los puertos y creo que también para el comercio exterior de México, que fue un parteaguas. Sí. Fue la requisa del puerto de Veracruz, que se suscitó el 1 de junio de 1991. Tú fuiste partícipe, fuiste testigo. Veníamos platicando que Jorge firmó de testigo el acta de la requisa del puerto y bueno, fue un actor en ese tiempo. Platícanos qué fue la requisa y qué fue lo que sucedía en el puerto de Veracruz y cómo opera actualmente. Sí, definitivamente a mí me parece que la importancia de la requisa ahora con la parte de la ampliación del puerto es de vital importancia. Antes del año 91, nosotros tendríamos que recordar que los puertos, desde el punto de vista de autoridad, eran manejados desde la Ciudad de México y desde el punto de vista de su operación era manejado por sindicatos. Correcto. Entonces, ese binomio no permitía muchas cosas en los puertos que se desarrollaran. Principalmente, pues, eran los temas de la productividad. En el año 91, ante un tratado de libre comercio que estaba firmando México con Canadá y Estados Unidos, hay que recordar que los mexicanos teníamos pavor en ese tratado porque pensábamos que 2 gigantes nos iban a comer. Ahora, lo curioso es que el presidente del país más poderoso del mundo parece ser que es el que le tiene miedo ahora a ese tratado. Bueno, qué bueno, eso habla bien del trabajo que hemos hecho los mexicanos en el comercio exterior. Así es. Pero definitivamente era muy importante modernizar, porque van de la mano,
al transporte. Y no nada más me refiero a los temas portuarios, que es por lo que estamos aquí sentados, pero se trataron de modernizar el transporte por carretera, el ferroviario, el aeroportuario, y evidentemente se tenía que hacer un trabajo muy importante en la parte portuaria. Este proceso de cambio inicia en Veracruz, se inicia en algo que llamamos la requisa, pero realmente a mí me parece que la importancia era que ahí estábamos cambiando. Porque también fue el tema laboral, algo muy importante que los sindicatos pues no dejaban trabajar, trabajaban a sus horas, los robos de mercancías, los daños a las mercancías, ¿no? Es correcto. Entonces, en ese tiempo se decían que los puertos mexicanos estaban en Estados Unidos, ¿no? Así es. Todo el mundo evitaba traer sus mercancías. El puerto de Veracruz principalmente, y es el que tú y yo tenemos mucha experiencia, pues era un puerto que era utilizado principalmente por la empresa Conasupo en la parte de la importación del granel agrícola, en la parte de la leche que vende la Conasupo, y era un puerto prácticamente que sus volúmenes eran eso, eran para el consumo humano y eran prácticamente manejados por una sola empresa que era la Conasupo. Así es. La industria automotriz era incipiente en México, se importaban más bien las piezas de ensamble y se fabricaban para consumo nacional, no se pensaba en exportar productos ni maquinaria, lo que ha cambiado en estos pues casi 3 décadas, ¿no? Sí, entonces fue un proceso muy interesante que ahora, si volteamos la cara hacia el pasado, hubo un cambio estructural en los puertos, se hicieron las administraciones portuarias integrales, se hizo una nueva legislación que permitiera la participación del sector privado, se privatizaron muchas terminales en el sentido de aceptar la inversión, son concesiones que sigue el Estado siendo dueño de los puertos. Y hablando particularmente del puerto de Veracruz, a mí me parece que fue un modelo muy exitoso. Sin embargo, nuestro puerto, que es, me parece que otro de los grandes temas, ha sido un puerto muy generoso con todos nosotros. Ha sido un puerto que fue diseñado de una manera, con una gran visión, pero también tenemos que recordar que nuestro puerto en su diseño tiene más de 100 años, ¿no? Sí, efectivamente, hay que recordar que el puerto de Veracruz, lo que es hoy el puerto como está operando, pues fue inaugurado en 1902, o sea, son 116 años, pero con una visión a muy largo plazo, fueron 100 años que tuvo capacidad para recibir los barcos, que bueno, también los barcos han ido creciendo en tamaño, hoy estamos hablando ya de barcos Megamax, ¿no? Que impensable que esos barcos entren a los puertos mexicanos y ni se diga Veracruz. Sí, regresando un poco al principio de la década de los 90, pues el barco estándar que entraba al puerto de Veracruz era de 180 metros y ahora ya están llegando, no es el barco estándar, pero sí ya están arribando embarcaciones de 340, 350 metros de eslora. Se dice muy fácil decir esa cifra, pero estamos hablando de más de 3 campos de fútbol en su longitud, ¿no? Entonces, pues por mucho que le exigiéramos a la empresa Pearson & Son el diseño del puerto de Veracruz, pues era imposible que se pudiera entender que esos barcos iban a estar navegando. Sí, porque eran vapores y todavía de vela que entraron a la rada de Veracruz, ya entrado el siglo XX. Sí, bastante visión en el diseño, ¿no? O sea, la verdad es de que porque además también tenemos que decirlo, que el puerto más importante del país, históricamente hablando, pues ha sido el puerto de Veracruz, ¿no? Pero por 499 años, sí, precisamente. Sí. Y habría que modernizarlo. Así es. Entonces, ese punto de la requisa, nadie en ese momento no nos dimos cuenta de lo importante que iba a ser para ahora el desarrollo del nuevo puerto de Veracruz, porque también es un hecho que
el tamaño de este puerto, difícilmente una sola entidad lo podía desarrollar. Claro. Entonces aquí, gracias a ese nuevo modelo que se permite, que está regulado por el gobierno federal, pero que permite la inversión privada, es lo que ahora estamos ya de una manera real concretando la modernización del puerto de Veracruz. Entonces a mí me parece que sí era muy importante hablar un poquito de esa historia antes de hablar del presente de Puerto Veracruz, porque ese es el verdadero parteaguas que ahora nos permite poder desarrollar nuevas instalaciones y modernas. Bueno, y actualmente el puerto de Veracruz, pues se encuentra con una saturación que podemos verla incluso lo pueden ver las personas que no tienen acceso al recinto portuario con los barcos que están en la bahía y afuera fondeados, ¿no? Protegiéndose del mal tiempo, esperando precisamente el muelle. Y esto habla de que Veracruz el año pasado rompió récords históricos en carga. A ver si me corriges las cifras, pero se superaron el 1,000,000 de TEUs, que son contenedores de 20 pies. También se superó el 1,000,000 de vehículos, tanto de importación como de exportación, manejados en el puerto. Y también el número de barcos que atracaron en los muelles de Veracruz. Entonces esto pues, nos ha llevado a una saturación del puerto, ¿es correcto? Sí, repito, el Tratado de Libre Comercio abrió las puertas del país. Tenemos que decirlo de esta manera, los mexicanos me parece que han hecho un extraordinario papel en incursionar en el comercio exterior. Ustedes lo pueden decir de mejor manera que yo porque ustedes tratan con todos los importadores y exportadores, pero definitivamente pues lo que pasaba en aquel tiempo de las 3 o 4 millones de toneladas al año, que prácticamente era lo que nos comíamos los seres humanos, pues ahora estamos hablando de 20 millones o más de toneladas al año, donde se ha creado muchas fuentes de trabajo. Que fueron casi 28 millones de toneladas manejadas en el puerto el año pasado. Sí, bueno. O sea, esperando 26, se manejaron 27.8 millones de toneladas, ¿no? Es correcto. Entonces son cifras que no nos las imaginábamos. Y pues eso, insisto, las instalaciones que teníamos tienen una capacidad y sí se tenía que tomar la decisión de hacer nuevas instalaciones. ¿Se está trabajando al 100% en el puerto o al 120%? Pues yo diría que al 100%, pero muy exigido. Muy exigido. Y sobre todo, hay que decirlo, la longitud de muelles, ¿no? Los barcos gigantes hicieron que nuestros muelles se redujeran, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, vistas así las cosas, era necesario un nuevo puerto o la ampliación del puerto actual, porque se han manejado los dos términos, ¿no? Uh-huh. Que si es ampliación o que si es un nuevo puerto, pero bueno, creo que el resultado es que ya es una realidad ya de proyecto, de permisos, autorizaciones, cabildeos, se pasó a la realidad y empezamos con la construcción del nuevo puerto. Aquí Hutchison fue una pieza importantísima. Ustedes se van a trasladar a la nueva terminal especializada de contenedores y parten en principio a construir la terminal, ¿correcto? Sí, un poco en esta coparticipación entre la Administración Portuaria Integral y el sector privado, en este caso nosotros, es de que sí, nosotros vamos a desarrollar una nueva terminal. La actual la vamos a dejar. Correcto. La nueva terminal la estamos construyendo, pero antes que eso se tenía que hacer una infraestructura básica que lo negociamos así con la Administración Portuaria Integral. Entonces, al día de hoy se creó un rompeolas de una longitud muy importante. Tú tienes la cifra. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y regresando pasamos al tema del rompeolas? Importar y exportar
Es tan fácil como contactar a tu agente aduanal, el experto en logística aduanera. Reducimos los costos y tiempo de tus procesos logísticos. Facilitamos tus operaciones. Gestionamos trámites ante autoridades. Brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, entre otros. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Contacta a tu agente aduanal. Pues regresamos con el tema de la construcción de las escolleras. Jorge, nos platicabas que pues la forma de construir la nueva terminal había que hacer infraestructura básica, ¿no? Sí, los puertos están compuestos por obras de protección, que principalmente son rompeolas, obras de profundidad, que es lo que permite la entrada de los barcos, y evidentemente las obras de atraque y sus patios, ¿no? Digamos, la administración portuaria es una obra titánica, no nada más por su longitud, sino por su robustez, porque la altura de ola ya en esas profundidades es muy importante y hay que disipar esa energía. La longitud no la recuerdo, pero tú sí la recuerdas. Son 4.3 kilómetros y creo que es la escollera más larga de Latinoamérica. Es correcto. Pues es un honor también para México y para Veracruz tener el récord de una escollera. Sí, y definitivamente, Ramón, estamos los veracruzanos, porque esto es la suma de todos, estamos construyendo algo que va a ser también historia. Y fíjate lo importante que es este momento también. Va a coincidir casi con los 500 años de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, a mí me parece que los veracruzanos vamos a tener la oportunidad de voltear y de mostrarle al mundo hacia atrás de nuestra historia, pero también vamos a tener una gran oportunidad de mostrarles nuestro futuro, ¿no? Porque en ese momento nace el nuevo Veracruz. Sí. Fíjate que lo que acabas de comentar, yo lo he mencionado, los que estamos viviendo este momento, no nos damos cuenta de la relevancia histórica que va a tener en un futuro. Hoy en día, los que nos gusta la historia o la gente que ahorita está resurgiendo toda esta historia por los 500 años, sale a relucir siempre pues la construcción del puerto artificial actual de Veracruz. Y cuando ves las fotografías de esa draga, la Majestic, que construyó Veracruz, que había sido una draga impresionante para su época, que la trajeron de Europa, y también los bloques, cómo los ponían, los rieles de ferrocarril, y las fotografías donde se ve la gente en ese momento. Hoy somos nosotros los protagonistas de este momento histórico. Y yo sí le he pedido a la gente de Veracruz que tengan la oportunidad de poderse dar una vuelta, ya sea por tierra o por mar, porque se puede ir en lancha viéndolo de lejos, la transformación que está sufriendo esa zona de Veracruz, que se conoce como Bahía de Vergara, pero que pues vamos a ser testigos y dentro de 100 años pues vamos a ser nosotros los protagonistas de esta época, ¿no? Oye, en una de esas, para nosotros esas fotografías son hermosas porque son en blanco y negro. Así es. Y capaz que nuestros jóvenes dentro de 50 años y cuando vean estas fotografías que van a ser de color, también les va a llamar la atención porque a lo mejor ya van a ser de tercera dimensión. Pues no lo dudes, ¿no? Hoy estamos en el ámbito de la logística, estamos viendo disruptores muy importantes también, como las impresoras de tercera dimensión. Pero bueno, son temas que sí es cierto, estamos siendo protagonistas y algo de una obra que además es posible que sea la más importante en infraestructura pues del sexenio. Me atrevo a decirlo. Sí, el presidente esta semana visitó las instalaciones y eso es lo que comenta. Definitivamente el tema del aeropuerto pues es un proceso constructivo más largo, pero digamos como que sí la herencia de infraestructura del presidente Peña va a ser el puerto de Veracruz, ¿no? Y regresando un poco a las características de esta magna obra, pues son rompeolas, que principalmente se hizo con capital del Estado, principalmente de la administración portuaria, pero también
aportaciones del gobierno federal. Y en la parte de la profundidad del puerto, que es a través de dragados y terrenos ganados al mar, nada más para que nos demos una idea de los terrenos que ya se ganaron al mar, son del orden de 2 millones de metros cuadrados. Y lo hicimos con 13 millones de metros cúbicos de dragados. Estamos dejando un puerto con 15 metros de profundidad, pero que en el futuro va a poder tener hasta 20 metros de profundidad, precisamente previendo que sigan creciendo las embarcaciones. Vamos a tener prácticamente 2.5 kilómetros de muelles en esta primera fase. Solo para comparar, Jorge, ¿cuál sería el calado? Bueno, ¿cuál es el calado que tiene hoy en día el puerto? Estamos hablando 13 de metros. 13 metros. Sí, 13 o sea, metros. que podemos llegar hasta 20 metros en el nuevo puerto. Está preparado para eso. No lo hemos hecho porque todavía No esos es barcos necesario. no están llegando, pero no vamos a tener ningún problema en alcanzar esas profundidades. Y el calado que traen los barcos de última generación, como estos Megamax, que estamos hablando de 15, 16. Son los 15 metros. O sea que nuestro puerto va a estar preparado altura. al día de mañana para recibir Para estas recibir embarcaciones. estos barcos de 350, 400 metros, patios generosos. Comparando también, vamos a tener 2.5 kilómetros de muelle. ¿Cuánto tenemos hoy en día en la terminal Ahora, especializada? no, lo que tenemos en la terminal son 520 metros. O sea, Es estamos hablando de prácticamente un puerto nuevo completamente. completamente nuevo. Hoy, las nuevas instalaciones están fuera de la ciudad, están protegidas y ojalá eso sí lo cuidemos mucho. Que la ciudad no nuevamente vaya... Que la mancha urbana no se ponga alrededor Sí, del nuevo puerto, sí, porque sucedería sí. lo mismo. Y aquí sí se va a requerir de un trabajo muy importante con los municipios, con el gobierno del estado, precisamente para que esas áreas no vuelvan a atrapar el crecimiento del Claro, puerto. que no se vuelvan zonas habitacionales, sino más bien Es correcto. áreas de crecimiento del puerto, Sí. patios, transportes, almacenes, bodegas, etcétera. Sí. Sí, eso es importante, que nos sucedió en el puerto antiguo, ¿no? Todo Sí. lo que es el fraccionamiento Faros hoy en día era la ampliación natural del puerto y se volvió zona residencial y turística. Sí, y es definitivamente en la parte que decimos, ¿no? Que hay que cuidarlo para hacer historia, ¿no? Es una obra que costó mucho trabajo y que yo creo que ahora nos corresponde que se vuelva muy productiva. Bien. Jorge, hubo varios anteproyectos, podemos decir, de dónde construir esta ampliación del puerto. Y se escogió lo que se conoce como la Bahía de Vergara. Es una zona que si bien está retirada, pero está muy cerca del puerto actual, lo que permitirá interactuar a los dos puertos. Es una zona que creo que hubo mucho conflicto con los medioambientalistas. Hubo que sortear una serie de problemas para poderlo construir por los arrecifes. Sin embargo, esos arrecifes en gran medida estaban ya muertos. Sí. ¿Así es correcto? Es correcto, pero no nada más se quedó en eso. Definitivamente este es un trabajo, lo quiero aclarar, y un trabajo muy bien realizado de la Administración Portuaria Integral. La Administración Portuaria Integral, antes que nada, hizo que este proyecto fuera sustentable. Y se hizo de tecnologías de las más recientes desarrolladas en la actualidad para cuidar precisamente el medio ambiente. Está en tiempo real, está en el internet. La gente que lo quiera observar se da cuenta cómo están la dinámica litoral en esa zona. Y yo creo que ahí ese fue un punto de partida muy importante, porque a partir de ese momento la sociedad se empezó a dar cuenta que es posible desarrollar proyectos productivos muy importantes para la zona, porque, insisto, son generadores de empleos muy importantes, pero al mismo tiempo que cuidemos nuestra naturaleza. Claro.
Y a mí me parece que ahí hizo una extraordinaria labor la Administración Portuaria Integral porque convenció. No fue diciendo, pues, ni modo, lo vamos a hacer. Sí, ni fue un acto de autoridad que dijeron, No, se hace brincando todas las leyes y todas las regulaciones medioambientalistas, ¿no? Y convencieron. Siempre va a haber el que ve el mundo color de otro color, pero en la gran mayoría convencieron, se hicieron trabajos muy serios. Y a mí me parece que también eso es algo que debemos de destacar mucho, que esta mega obra está desarrollándose de una manera sustentable. Por cierto, pues platicando con las personas del área de ingeniería de la Administración Portuaria Integral, me hicieron una vez un comentario que me llamó mucho la atención, porque no nada más se cuidó el medio ambiente, sino también la responsabilidad social. Muchos de los pescadores que estaban en esa zona, que incluso vivían a la orilla del mar, es a las personas que se les capacitó y que ahora son los buzos que llevan a cabo los trabajos de supervisión, de construcción. Eso pues habla muy bien de todo el proyecto en la parte de responsabilidad social. Sí, yo creo que, insisto, la Administración Portuaria ha hecho una extraordinaria labor y lo tengo que decir, no estoy metiéndome en temas políticos, pero sí fue en esta administración que se desatoraron muchísimas cosas que hicieron que sucedieran las cosas, y con este nuevo modelo de operación de los puertos, pues también sucedió que llegó el dinero, ¿no? Entonces claro, esa combinación de elementos es lo que se está cristalizando. Tú lo sabes mejor que yo, vienes de una familia de muchos años metida en el comercio exterior y que era un sueño de muchísimos años, ¿no? Sí, porque realmente pues el puerto ya era una necesidad. Este proyecto debió haberse empezado hace 10 años. Hace 10 años ya se hablaba del proyecto del nuevo puerto, que si en Alvarado, que si en Veracruz, que si se iba al puerto alterno de Tuxpan. Entonces sí, era una necesidad que se veía, que con cómo ha estado creciendo el comercio exterior de México, y no nada más por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también tenemos el Tratado de Libre Comercio con Europa, del cual Veracruz pues es un punto natural para la entrada de mercancías. Sí. Y además, a mí me parece que México, de ser un país bastante cerrado en el comercio exterior, pues ahora es uno de los líderes en el mundo, ¿no? Así es. A mí me parece que cabe el comentario aquí en esta casa, porque el comercio exterior mexicano es tan grande como el del resto del Caribe y Latinoamérica. O sea, es de ese tamaño nuestro comercio exterior, y a veces pasa de alto para nosotros los mexicanos, y son de algo que debemos estar muy orgullosos, porque a principios de los 90 apenas nos abrimos y ahora es uno de los líderes del comercio exterior en el mundo, ¿no? Claro. Bueno, pues esto pues habla de la imperiosa necesidad que se tenía del nuevo puerto, y que si bien se tardó, creo que se están haciendo las cosas de manera oportuna, ahora, de manera eficiente y de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos, lo cual pues creo que nos dará un puerto más sólido y para muchos años de operación. Sí. Vamos a un corte y volvemos nuevamente con Jorge Lecona. ¿Sabes que si cuentas con un almacén o bodega, tienes una oportunidad de negocio? Es muy fácil. Con nuestro sistema multibodega En Stock, podrás administrar la ubicación de tus mercancías de manera eficiente, controlando tus inventarios y sacándole provecho hasta el último rincón. Además, tendrás un control centralizado sin importar dónde te encuentres. Con esta aplicación podrás realizar la sistematización y virtualización de tus bodegas, es decir, sin tener mercancías físicamente, sin importar el tamaño de estas, los niveles de desempaque o su unidad mínima de medida, permitiendo potenciar tus actividades de importación y exportación. Sin descargas y sin instalación, a través de Karem TI podrás aprovechar los beneficios de esta herramienta. En todo momento, en cualquier lugar y a toda hora, súmate a la experiencia Karem TI y conoce las ventajas que te ofrecemos para tu negocio.
pues después de este corte comercial vamos a seguir platicando sobre la construcción del nuevo puerto. ¿En cuántas etapas se va a construir el puerto y la terminal de Hutchinson? ¿Va a estar lista toda de un jalón o la van a ir entregando por partes? En estricto sentido, nosotros tenemos 2 fases. Pensamos nosotros que a cómo va creciendo el comercio exterior, terminando la primera fase, vamos a continuar con la fase 2. Eso depende del mercado, de nuestras capacidades, pero sí sentimos que no vamos a detener la construcción. En la primera fase estamos construyendo 700 metros de muelle. Esto nos va a permitir ya recibir 2 barcos de más de 300 metros de eslora. Es muy importante este dato. Hace 2 días, recientemente, nos están llegando las 2 primeras grúas de 7 que vamos a tener inicialmente. Son grúas de la más reciente generación, no nada más en la parte tecnológica, sino en sus dimensiones, precisamente para estar preparados para manejar este tipo de embarcaciones. Ya hoy esas grúas están en el puerto, mañana descargamos la primera, son grúas de 1,500 toneladas, no es una maniobra sencilla, y la segunda grúa la descargamos el lunes, pero esto da una prueba de que la terminal está avanzando rápidamente. Pues mira, qué oportuno que estamos elaborando el programa el día de hoy, porque sí, realmente fue una vista magnífica en el puerto ver ese barco con unas grúas que sobresalen de altura, con una carga poco vista, ¿no? Porque muy poca gente habrá sabido qué era eso y muy poca, o más bien mucha gente se habrá preguntado qué es lo que transportan esos barcos. Sí. Entonces también fuimos testigos de esa visión en la bahía de un barco que transportaban, tengo entendido que no nada más 2 grúas, venían otras grúas más que desde China este barco fue entregando en otros puertos. Entregó en otro puerto que está bajo nuestra administración, que es en Bahamas, en Freeport, en nuestra terminal. Se entregaron 3 equipos. El tema en Freeport es que fueron grúas destruidas por un huracán y las estamos reponiendo. Después de Freeport se vinieron para Veracruz y lo que tú dices, tienes toda la razón, fue viral, toda la gente tenía que ver con esas grúas y sobre todo que tú y yo lo disfrutamos mucho, que tenemos un bulevar que todos los días se llena de gente porque está haciendo su ejercicio, está paseando o están platicando. Y entonces lo que tú dices es cierto, ¿no? Estaban muy interesados en saber qué era lo que estaba pasando con ese barco, ¿no? Así es. Y de las grúas que están en el actual terminal de ustedes, ¿se las van a traspasar al siguiente puerto, a la ampliación? Es correcto. Esas grúas, salvo una que ya no tiene las dimensiones y la tecnología requerida, las otras grúas todavía tienen vida útil, las son de reciente adquisición y las vamos a transportar para nuestra terminal. Vamos a tener, regresando a la nueva terminal, vamos a tener una disposición de diseño mucho más moderno. Son 42 hectáreas, igual con acceso del ferrocarril, gates para el autotransporte, todo lo que necesita ya una terminal de estas características modernas con mucha tecnología. La empresa es una de las que tiene la mejor tecnología para operar terminales. Entonces, deberemos estar muy, muy contentos, Ramón, porque se amplía el puerto, se moderniza en el sentido de sus dimensiones y además se da cabida a otras terminales que también estaban siendo muy necesarias, ¿no? Estos 2 millones de metros cuadrados no nada más está y cabe, sino otras 4
terminales, una por cierto de combustibles, ahora que el país decidió abrir a la inversión privada también el tema de los hidrocarburos. Oye, regresando al tema de las grúas, bueno, se va a ser un espectáculo impresionante cuando se suban las grúas actuales a un barco para trasladarlas al nuevo puerto, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos transmitir aquí por Karen TV, cuando Hutchison nos avise que va a hacer esa maniobra, porque sería muy interesante darla a conocer a todos nuestros televidentes. Con todo gusto. Claro que sí. Jorge, y la operación del puerto, yo la verdad pues tengo muchos años en esto, he ido muchas veces al puerto y la terminal, pero nunca había entrado al cuarto de control. Yo creo que la mayoría de la gente piensa que los contenedores, así como llegan en el barco, se suben y se bajan al libre albedrío del operador de la grúa, que está 40 metros arriba del nivel de los contenedores. Y me sorprendí que es una torre de control, es unas pantallas gigantescas llenas de colores, que son los contenedores. El nuevo puerto va a tener su propia torre de control, podemos decir. ¿Van a construir instalaciones nuevas de oficinas o todo se va a llevar desde donde está ahorita? No, definitivamente todo va a ser nuevo. Vamos a hacer instalaciones incluso mucho más dedicadas a esa operación. La tecnología igualmente explotó. La empresa ha desarrollado tecnología muy poderosa. Los algoritmos son cada vez más complejos porque cada vez es más difícil manejar esos volúmenes en tan poco tiempo. Estamos completamente preparados, es lo que trato de decir. Estamos desarrollando la terminal en tiempos récord. No, es que va menos de un año desde que se empezó la construcción de la terminal. Va menos de un año. Cuando los llevamos a ustedes, a los clientes, era a mar. Hoy las grúas ya están atracadas en esos terrenos ganados al mar. La gente era incrédula, la gente pensaba que eso no se estaba haciendo. Y la llegada de las grúas también demostró que el puerto es una realidad, ¿no? Y yo insisto, Ramón, no nada más como veracruzanos, sino como mexicanos nos debemos de sentir muy contentos de demostrarle al mundo que el país puede desarrollar este tipo de infraestructura. Sí, porque además, digo, aunque hay empresas extranjeras construyendo la infraestructura, pues es mano de obra mexicana. Los mexicanos estamos metidos ahí en el nuevo puerto, se están generando empleos, se está desarrollando proveedores locales, lo cual pues mejora la economía no nada más de la ciudad, sino de la región y del país, definitivamente. Sí, y además como en todo el tema de la globalización, hay empresas mexicanas, hay empresas extranjeras, esto ha dado para todo, pero la ingeniería es mexicana. Entonces, tenemos una gran capacidad en el desarrollo de ingeniería y que a veces no lo demostramos o a veces no lo celebramos, ¿no? A mí me parece que este proyecto es un proyecto muy interesante para el sistema portuario mexicano y Veracruz va a tener instalaciones modernas que se requieren actualmente, ¿no? Entonces, creo que es la parte importante en todo esto. Sí. Algo que dices ahorita de que la ingeniería es mexicana, tengo entendido que no sé si ya sean tetaedros, porque creo que son ahora heptaedros, que son estos pues bloques para romper las olas, que no permita que las olas peguen de lleno contra el muro. Es un invento mexicano, lo desarrollaron en México, en la Secretaría de Marina, pero además se construyeron in situ en el puerto. O sea, fueron miles de estos bloques que se construyeron en Veracruz para poder surtir al nuevo puerto, ¿no? Entonces, que sea ingeniería mexicana, tecnología mexicana, pues eso habla bien de nosotros y hay que hablar bien de México. Sí, ese rompeolas
Ojalá un día haya visitas para la gente, porque es una obra muy impresionante. La verdad que sí, para los que hemos podido verla, que he tenido oportunidad de ir tanto por tierra como por mar, yo mismo me he sorprendido, y como te comentaba hace un momento, yo era de los incrédulos que dije esto va a tardar 4 o 5 años, si el puerto anterior se construyó, fueron casi una década, pero pues hoy en día es en un año y ya están las grúas en sitio, ¿no? Ya están las grúas, de alguna manera ya se recibió un barco con mercancía de comercio exterior, ya tuvo que llegar la aduana a hacer el trámite, ¿no? Es bien interesante porque esta semana pasaron muchas cosas y fue viral, fíjate, porque la gente le está dando una bienvenida impresionante a este nuevo puerto. Hay muchas esperanzas, ¿no? Bueno, con las redes sociales hoy en día, y qué mejor ejemplo que este canal de televisión de Karen TV, que nos permite llegar a través de internet a los usuarios del comercio exterior de México. Y bueno, es algo importantísimo que sí, se hace viral entre los usuarios, entre la población en general, porque a mí mucha gente me preguntó, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fue lo que llegó a Veracruz? Y bueno, hay que explicarle para los que no tienen la dicha de vivir en Veracruz, como tú bien mencionas. Sí, y insisto, va a haber un tema de más carga, va a haber un tema de más empleo. Nuestros chicos, tenemos que pensar en ellos, en que tengan oportunidades de trabajo, y estos son el tipo de cosas que lo provocan, ¿no? Y todos los mexicanos queremos que en vez de que se desvíen a otras cosas los jóvenes, pues que tengan empleos productivos, ¿no? Entonces, esa parte social de la que tú hablabas hace rato, del ambiental y de la responsabilidad, pues creo que también con este esfuerzo de inversión, pues se va a generar muchas oportunidades. Pues sí, no podemos dejárselo todo al gobierno, ¿no? Creo que la iniciativa privada tenemos que poner nuestro pedacito o nuestro pedazote, porque creo que la coinversión hoy en día es importantísima, y no nada más la local, sino también en la globalización. Pues bienvenida la inversión extranjera, que es lo que nos va a hacer crecer como país, como en empleos y en la economía en beneficio de los mexicanos, ¿no? Y son inversiones de visión muy larga, son no para en 5 años retirarse, son inversiones que se le van a quedar al país, es propiedad del país, incluso bajo el concepto de dinero privado. Al final es un activo del país. No hay ningún problema ahí de soberanía ni nada, sino simplemente de ir creando sectores productivos que den respuesta a la economía y que esto genere círculos virtuosos, claro, ¿no? Y oportunidades. Jorge, pues muy interesante la plática, la verdad. Nos ilustró mucho de lo que es el nuevo puerto, de cómo se están desarrollando las cosas, la participación no nada más de Hutchinson, sino de la administración portuaria y de los diferentes actores del comercio exterior. Te agradezco mucho la visita, la verdad. Sabemos que tu agenda es muy apretada, y que nos hayas podido acompañar. Es un gran honor haberte recibido aquí. Gracias y bienvenido a tu casa. Gracias a ustedes.